El día de hoy vamos a hablar sobre aspectos bioéticos del proceso de atención a personas con problemas de salud mental. Yo soy la doctora Liz Sosa, soy médica psiquiatra, especialista en niños y adolescentes y tengo una maestría en bioética. Para empezar vamos a hablar sobre lo que significa la salud mental, que como la mayoría tendríamos que reconocer es un tema sumamente olvidado en el tema global de la salud. Sin embargo, para reconocer de lo que estamos hablando, vamos a definir o vamos a reconocer que la salud mental abarca una amplia gama de actividades que están directa o indirectamente relacionados con el concepto global de salud que marca la Organización Mundial de la Salud, que dice un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Este estado de bienestar implica en el tema de la salud mental que el individuo sea consciente de sus propias capacidades, que pueda afrontar las tensiones normales de la vida y pueda trabajar de forma productiva y fructífera, así como tenga la capacidad de hacer una contribución a su comunidad. Esta es entonces una definición de salud mental muy completa y muy compleja que nos va a llevar a hablar sobre cuáles son los dilemas y por qué se presentan estos dilemas en la atención a la salud mental. Si pensamos en esta definición que acabamos de leer, la atención a la salud mental deberá incluir la promoción del bienestar, la prevención de los trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas de dicho trastorno. Es decir, involucra una amplia gama que van desde la atención de la sociedad o de los gobiernos a las sociedades para prevenir los padecimientos o los problemas relacionados con la salud mental y no solamente la atención a los trastornos mentales. Vamos a hablar en por qué este es un problema y por qué lo considero además desde el inicio como un problema que como médicos debemos saber, porque es un tema que muy pocas veces le tenemos el cuidado que deberíamos tenerle. Deberíamos estar promoviendo la salud mental en muchos de los ámbitos en los que cada uno de nosotros nos desenvolvemos. Entonces, para hablar de la magnitud del problema voy a hablarles de esta estadística de la Organización Mundial de la Salud que reconoce que los trastornos mentales, ya sea de tipo neurológico o por abuso de sustancias, son prevalentes en todas las regiones del mundo y son importantes factores que contribuyen a la morbilidad y a la mortalidad prematura, constituyendo el 14% de la carga mundial de morbilidad. Por este motivo, la Organización Mundial de la Salud en el 2012 implementó el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2020, que habla sobre cómo los gobiernos y los estados tienen que implementar servicios, políticas, leyes, planes, estrategias y programas encaminados a favorecer la atención a la salud mental, con un enfoque integral y multisectorial, así como coordinar los servicios de los sectores sanitario, social, con una especial atención no solamente a los trastornos mentales neurológicos y de adicciones, como lo acabábamos de decir en la diapositiva anterior, sino en especial atención a la promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación, atención y recuperación, pero con un enfoque que tenga que ver con la comunidad, que se lleve a cabo en la comunidad, no en las instituciones médicas ni en las instituciones psiquiátricas, por los diversos dilemas relacionados con la atención a la salud mental, especialmente de tipo psiquiátrico, que vamos a hablar en un momento. Este problema está tan reconocido por la Organización Mundial de la Salud que en la actualidad el núcleo de este plan de acción para la salud mental se encuentra basado en el principio que deberíamos reconocer mundialmente de que no hay salud sin salud mental. No hay una salud diferente a la salud mental es propia de la salud, del bienestar integral de los individuos. Sin embargo, como veremos en este Atlas de Salud Mental con una revisión de 2017, que es una consecuencia del plan que que realizó la Organización Mundial de la Salud en el 2012,
Al medir los resultados 5 años después o 4 años después de haber lanzado el plan, lo que encuentra es que solo el 39% de los países miembros de la OMS habían desarrollado o actualizado sus leyes sobre salud mental en consonancia con los instrumentos nacionales e internacionales de los derechos humanos. Además, es el gasto que se realiza o el presupuesto que se asigna a la atención de los trastornos mentales o la prevención en términos de salud mental es muy bajo en todos los países. Ejemplos son estos, donde trabajadores de la salud mental solamente hay 9 por 100,000 habitantes en promedio en el mundo, pero con una enorme diferencia del promedio de la atención o de los profesionales de la salud mental en los países de bajo y medianos ingresos, en una frecuencia, en una prevalencia de 1 por 100,000 y en 72 trabajadores de salud mental por 100,000 habitantes en países de altos ingresos. De igual manera, las camas destinadas a problemas de salud mental son de 7 por 100,000 habitantes en países de bajos y medianos ingresos y de 50 en países de altos ingresos. Otro dato sumamente importante para reconocer el problema del por qué estamos hablando de esto y por qué inicio con esto para pensar en la importancia que tiene la atención y el reconocimiento y la prevención de estos trastornos es este dato que surge también del Atlas de Salud Mental de la OMS de 2017, donde dice que el 76 y hasta el 85% de las personas con trastornos mentales graves de países de bajos y medianos ingresos no reciben tratamiento. Es decir, el 85% de nuestra población que tiene un trastorno mental que se podría considerar grave, como esquizofrenia, como trastorno bipolar, como quizá trastornos del espectro autista, entre otros, no están recibiendo un diagnóstico, no están recibiendo un tratamiento oportuno y por lo tanto se están violando sus derechos en el momento en que no hemos sido capaces de darles la atención que requieren. Otro tema que es sumamente importante de reflexionar en relación a la atención a la salud mental es que tenemos que reconocer que los problemas de salud mental no son meramente biológicos. También están determinados por determinantes sociales y económicos que implican una serie de variables como el nivel de ingresos, en que la situación laboral de si existe o no existe trabajo, la posibilidad de acceder a una escuela que permita tener un nivel educativo, que permita una mejor integración a la sociedad, las condiciones materiales de vida, el estado de salud física, la cohesión familiar, la discriminación, las violaciones a los derechos humanos o la exposición a episodios vitales difíciles como la violencia sexual o el maltrato y el abandono infantil, son todos rasgos o factores de riesgo que se han visto relacionados con la presencia de los problemas de salud mental o los trastornos mentales que no implican solamente o que nos lleva a pensar que en la atención no solamente está implicado el factor médico o la atención médica, sino del cómo la sociedad debería estar estableciendo estrategias que permitieran la atención al tema de la salud mental. De tal manera que para la Organización Mundial de la Salud es claro que la responsabilidad de promover la salud mental y prevenir los trastornos mentales no solamente es un objetivo, una necesidad del sistema de salud, sino de todas las áreas que forman parte de las administraciones gubernamentales. Podría ser esto a partir de estrategias que nos permitan fomentar los derechos, las oportunidades y la atención de las personas con trastornos mentales, pero no solamente eso, sino también el favorecer ambientes que favorezcan el desarrollo de los principales recursos psicológicos del individuo en las etapas formativas de la vida, es decir, que sean capaces de acceder a la escuela, que tengan un buen nivel de nutrición, que puedan recibir atención en casos de violencia o de maltrato. Todas estas son áreas que deben cubrirse para pensar en que estamos atendiendo el tema de la salud mental.
Además, es ampliamente reconocido que los trastornos mentales la mayoría de los trastornos mentales inician en la infancia y que el pronóstico es peor si inicia en una edad más temprana y continúa hasta edades más tardías de la vida, donde se pudo haber hecho una intervención en una edad temprana, si es que lo pensamos o lo identificamos. De tal manera que los estados deberían estar trabajando en una intervención temprana que permitiera una detección precoz e incluso preventiva y no solamente de tratamiento de los problemas, principalmente afectivos o emocionales o relacionados con violencia en la niñez, pero también la presencia de trastornos mentales de tipo afectivo y la conducta suicida, que es un problema de salud pública que acontece en una población sumamente vulnerable en todo el mundo, que es la población adolescente, y que se piensa además que si estamos pensando en la identificación de trastornos mentales, estaríamos siendo capaces de prevenir el grave problema que significa el suicidio para la sociedad y para las familias. Además, pues como derivado de este concepto de la salud mental y los factores de riesgo que están implicados en los trastornos mentales, deberíamos estar pensando en instaurar condiciones saludables de vida y de trabajo, así como programas o redes comunitarios de protección que combatan el maltrato infantil y otras formas de violencia, tanto en el ámbito familiar como en el comunitario, y la protección social de poblaciones pobres. Todo esto está completamente relacionado y está bien establecido por la Organización Mundial de la Salud, donde nos llama a decir que tenemos que continuar trabajando o empezar a trabajar en el tema de la salud mental, bajo este imperativo que es sin salud mental no hay salud. Ahora, voy a hablar específicamente del tema de la ética y aunque sé que esto lo retomarán o lo elaborarán en los otros capítulos de este curso, es para mí muy importante empezar con una introducción que nos permita hablar del por qué es importante abordar el tema de la ética en medicina. Para empezar, pues tenemos que reconocer que el ejercicio de la medicina actual es complejo, es multifactorial, es muy diferente al ejercicio de la medicina que quizás se tenía hace algunas décadas o hace algunos siglos. De tal manera que la mayoría de las academias científicas, así como la Organización Mundial de la Salud, llama a todas las instituciones que están haciendo o formando personal médico a que en todos los casos debe haber una preparación ética con la intención de reforzar la actitud ética en la práctica del médico, además de entregar herramientas destinadas a encontrar soluciones éticas a los dilemas que se nos van a presentar, que se nos presentan en la práctica de la medicina actual. Además, este tema o la importancia de hablar de ética en la actualidad tiene una función que es ser más sensibles, hacer más conscientes a los médicos sobre el otro, sobre el paciente, sobre las necesidades del otro, y se considera incluso que es la base de toda toma de decisión segura y ética. Y esto a fuerza está implicando el tema de la legalidad. No hay una acción médica que termine en un problema derivado del acto médico que no pase por el tema de la ética y de la falta de ética. Entonces, hablar de ética en medicina es algo que en la actualidad no solamente es algo obligatorio, sino que es algo que debería ser parte de nuestra formación como médicos humanistas. ¿Y de dónde partimos? Bueno, no es tan difícil en realidad. Hablar de ética
es hablar de esto que se nos enseña desde el primer día de medicina, que esta es una carrera donde tenemos que pensar en el otro como base de toda nuestra atención y de todo nuestro conocimiento, es el objetivo final. La primera consideración, y si pensamos que la primera consideración para el trabajo médico que hacemos es el beneficio del paciente, probablemente muchos de los conflictos o de los problemas éticos que se van a presentar o que se pudiesen presentar en nuestra práctica médica pueden ser evitados. De tal manera que la discusión ética solamente cumplirá su objetivo si el paciente es lo más importante. De ahí se surgen una serie de conflictos, sobre todo en el tema de la salud mental, pero no es diferente a otras áreas de la medicina. Vamos a hablar un poco, sé que lo van a ahondar y seguramente lo van a retomar en las diversas conferencias que van a tener a lo largo de este curso relacionado con la bioética, pero quisiera tomar una parte de qué es o reflexionar un poco sobre qué es una reflexión ética o cómo podríamos hacer una reflexión ética. Interrogantes sobre el comportamiento del médico y la toma de decisiones es lo que es el centro de una reflexión. Si sabemos hacer las cosas, si tenemos el conocimiento, si estamos hablando de las guías de práctica clínica, si estamos actuando bien en relación a nuestro conocimiento técnico o científico de lo que sabemos hacer, que es la medicina. Más bien, esta reflexión ética se refiere más hacia valores, derechos y responsabilidades tanto del médico como del equipo médico que nos rodea, centrados en la atención del paciente y, como lo veíamos en la diapositiva anterior, centrado en el bienestar o en la búsqueda del bienestar del paciente. La verdad es que tengo que decirlo en este foro, como ustedes lo verán o lo sabrán en distintos foros donde hablamos de medicina, es que las interrogantes o la reflexión ética forma parte de nuestro quehacer. Todos los días nos estamos enfrentando a la toma de decisiones sobre lo que está bien, sobre lo que es mejor, sobre lo que sería mejor. La diferencia entre el yo lo hago simplemente porque tengo el conocimiento y yo lo hago o lo hago en conjunto con el paciente es algo sumamente importante que tiene que partir de esta reflexión ética de lo mejor o el bienestar para el paciente. Sabemos también que cuando no hay conflicto, cuando no hay dilemas o no hay reflexión ética, la verdad es que no hay problemas. No hay posibilidad de hacer una reflexión, pero eso parte de que tenemos un consenso de cómo deben hacerse las cosas. Y los consensos no necesariamente son iguales a que tenemos la razón o que es la forma correcta de actuar. Más bien que tenemos un gremio muy bien establecido donde muchas veces tomamos decisiones porque así lo hacemos todos y consideramos que eso es lo correcto. La reflexión ética entonces tiene que ir más allá de estas consideraciones. Conceptos generales como qué es la ética, y habrá muchas definiciones y muchas discusiones acerca de estas definiciones, pero voy a dejar esta definición sencilla sobre ética, que es el estudio de la moralidad y se ocupa de la reflexión y análisis cuidadoso y sistemático de las decisiones y comportamientos morales. La moralidad entonces es la dimensión valórica de la toma de decisiones y del comportamiento, es decir, lo que consideramos bueno o malo o correcto o incorrecto. Tomemos en cuenta que estas consideraciones muchas veces no parten de la reflexión, parten de lo que nosotros ya conocemos y consideramos de facto como correcto, incorrecto, bueno o malo. Una reflexión ética tendría que ir más allá, hacia esto que estoy mencionando como análisis cuidadoso y sistemático de las decisiones y el comportamiento moral. Eso es algo que tenemos que hacer en medicina y eso es algo que en realidad hacemos muchas veces en medicina. La moralidad entonces incluye sustantivos como derechos, responsabilidades,
virtudes, y adjetivos como bueno y malo, correcto, equivocado, justo e injusto. Y de aquí parte una rama de la medicina que no está tan bien estudiada y la damos por hecho en el desarrollo de los médicos, que es la ética médica. La ética médica entonces podría considerarse como la rama de la ética que aborda los temas morales de la práctica médica. Entonces, ¿cómo la ética podría ayudarnos a responder interrogantes o problemas o dilemas que están ocurriendo en el ámbito médico? Que ya dije, es algo que es común, que es algo que todo el tiempo estamos enfrentándonos a ellos. La diferencia es cómo respondemos a ellos, con una reflexión o con un correcto o incorrecto, de acuerdo a guías de práctica médica o al conocimiento científico que tenemos. De tal manera que tenemos que reconocer que la ética médica, como rama de la ética, es una forma de hacer ética. Se relaciona con la bioética, que es el tema que nos corresponde para esta sesión, pero no es idéntica a la bioética. La ética médica, entonces, tendríamos que decir que trata fundamentalmente de problemas planteados por la práctica de la medicina, mientras que la bioética va mucho más allá, es más general. Aborda problemas morales derivados de los avances de las ciencias biológicas, y una parte de los dilemas que ocurren en la bioética son parte de lo que estamos viendo o estamos relacionándolos a la ética médica. La bioética también se diferencia de la ética médica en cuanto a que no necesita la aceptación de ciertos valores tradicionales que son fundamentales para la ética médica. Es decir, solamente por poner un ejemplo, para la ética médica es importante la autonomía. Diríamos que estamos actuando éticamente en el momento en que el paciente nos está firmando un consentimiento informado, y eso es suficiente para decir que es una práctica ética o estamos haciendo las cosas en forma ética. Sin embargo, para la bioética se presentan una serie de desafíos que vamos a abordar un poquito más adelante, que especialmente en psiquiatría y en problemas de salud mental son sumamente importantes. Por ejemplo, el reconocimiento de la calidad moral o de la dignidad de un niño, que puede tomar algunas de las decisiones incluso en el ámbito médico, pero que legalmente no va a tomar decisiones en el ámbito médico porque es menor de edad y son los padres o los tutores legales quienes tienen que tomar estas decisiones. El ejemplo son el de las vacunas. Los niños pueden tomar, de acuerdo a la moralidad o al conocimiento que se les está transmitiendo en la escuela, la decisión de vacunarse, pero los padres deciden no vacunarlos a una costa de la propia salud de los niños. Entonces es un dilema en el momento en que la solución no es tan fácil como que seamos los médicos quienes tomamos las decisiones sobre ese niño y su posibilidad o su capacidad de tomar decisiones. Entonces no son las leyes de repente o en general las que tienen las respuestas para la bioética médica. Para estos dilemas va más allá de la ética, va más allá de la autonomía o de los valores que normalmente están consignados en la ética médica. ¿Por qué estudiar ética médica entonces? Bueno, la verdad es que tenemos que decir que esto está muy bien establecido, que la ética médica existe, que nos la enseñan desde el primer año de medicina, que forma parte de nuestro hacer, o debería formar parte de nuestro hacer, porque está implícita en lo que se nos dice que tenemos que hacer en la medicina. Tenemos que respetar a las personas, tenemos que solicitar un consentimiento informado, tenemos que mantener la confidencialidad, y estos son principios éticos básicos en la relación médico-paciente. Esto no es nuevo, esto ya está ahí y está muy bien establecido desde los primeros acercamientos a la medicina. Sin embargo, la aplicación de estos principios, como les mencionaba hace un rato, como el caso de las vacunas, en situaciones específicas a menudo no es tan fácil encontrar las soluciones, ya sea
porque los médicos, los pacientes o los familiares pueden estar desacuerdo sobre la manera correcta de actuar en cierta o en determinada situación, o porque la aplicación misma de estos conceptos o de estos preceptos éticos no es tan fácil de aplicar en todos los casos. El ejemplo clásico es la aplicación de un consentimiento informado en una población indígena que no habla español, que no sabe leer y escribir, que le pedimos que ponga su huella dentro del consentimiento informado cuando ellos ni siquiera están leyendo porque no tienen esa posibilidad de acceso al consentimiento o a entendimiento del consentimiento. En términos éticos diríamos que estamos cumpliendo con la norma, estamos actuando en nuestro deber ser, en nuestro código de ética, pero el consentimiento en realidad no puede ser válido cuando no hay un entendimiento de la otra persona. ¿Qué haríamos en esos casos? Pues esos son partes de las cosas que se tienen que trabajar desde la bioética. Ahora vamos a entrar al tema de las características de la relación médico-paciente en la atención a la salud mental, que presenta desafíos y dilemas bioéticos específicos. Para empezar, ¿qué tiene de especial la relación médico-paciente? Pensando en médico-paciente en general, bueno, es que tiene que haber, por lo menos en una relación médico-paciente ética, el respeto a la igualdad de trato. Tiene que haber comunicación para que pueda haber realmente un consentimiento informado. La toma de decisiones por los pacientes que no son capaces de decidir por sí mismos es un dilema y es un problema que se presenta en muchos casos, que a veces se solventa únicamente pensando en que el consentimiento lo dará el padre o el tutor legal en caso de que sean adultos con capacidades disminuidas. Pero en muchas ocasiones este tutor no es la persona más indicada para dar ese consentimiento. Tiene que haber confidencialidad y en el momento en que una de las características de la atención a la salud mental, sobre todo los que nos formamos en esta área, es que tiene que haber supervisiones. Y las supervisiones implican romper una confidencialidad para que el otro pueda ser capaz de apoyarnos en un caso en específico. Y no necesariamente, la mayoría de las veces les decimos a las personas que habrá esta ruptura de la confidencialidad, se da por hecho en realidad. Hay problemas éticos relacionados con el comienzo de la vida y en el término de la vida, que son temas sumamente importantes que se verán seguramente en otras conferencias relacionadas con la bioética. En el caso de la salud mental, para empezar, tenemos dificultades epistemológicas sobre a qué definimos como salud mental, como cómo definimos y construimos el conocimiento de la psiquiatría y cómo estas son o no aceptadas como disciplinas médicas. Ante la dificultad que tenemos para tener marcadores biológicos para realizar un diagnóstico o para realizar un tratamiento en específico de acuerdo a las necesidades de cada persona. El ámbito de acción de la salud mental es sumamente amplio, lo veíamos desde la definición, desde las sociedades, desde la educación, no solamente desde la medicina, desde las políticas públicas que les permitan a las personas disminuir factores de riesgo que sabemos que caracterizan a los problemas de salud mental. Además, hay trastornos de la conducta que tienen que ver con la vivencia y la cognición en el contexto social y la forma de la relación que estamos llevando dentro de nuestras familias. Entonces, pues hay una serie de preocupaciones relacionadas con este concepto de salud mental. Por ejemplo, el derecho a tener los medios y recursos para adquirir y preservar la salud mental, la capacidad individual de juicio, la discapacidad rehabilitable, si somos capaces de rehabilitar una discapacidad o más bien será una minusvalía compensable dependiendo del diagnóstico psiquiátrico o del tipo de problema de salud mental del cual estemos hablando, en contraste con los deseos del individuo y las exigencias de la comunidad, donde nos enfrentamos a un tema sumamente importante que es el tema del estigma.
y no solamente el estigma que la sociedad impone hacia las personas que pueden o deberían estar accediendo a una atención de salud mental o psiquiátrica o médica psiquiátrica, sino el propio autoestigma que la gente que tiene trastornos mentales se tiene hacia sí misma, hacia no voy a ir a un médico psiquiatra porque no estoy loco, porque los medicamentos son drogas y otra serie de conceptos que están muy bien implantados en nuestra sociedad. Entonces, nos enfrentamos a una serie de cosas que implican lo que quieren las personas y la forma en cómo nosotros como profesionales de la salud estamos respondiendo a lo que nosotros estamos denominando problemas de salud mental. Además, los trastornos mentales tienen un carácter único, completamente diferente a los otros trastornos en medicina. De tal manera que, según el diagnóstico, porque hay casos graves y hay casos que no son tan graves, sin embargo, cursan con un grado de disfunción muy grave, podemos hablar de que cuando hay un trastorno mental de tipo esquizofrenia o trastorno bipolar, por ejemplo, lo que ocurre es una privación de lo más esencial de la condición humana, es decir, de la capacidad de raciocinio, de la capacidad de ser independientes, de la capacidad de pensar y entender el mundo como la mayoría de las personas, o de encontrar la forma de llevar a cabo nuestro plan de vida, nuestro proyecto de vida. Todo esto, como se menciona en esta diapositiva, pues depende del diagnóstico, pero al fin de cuentas hace como que los trastornos mentales tengan un carácter único, que sea muy difícil de abordar en la mayoría de los casos si lo pensamos desde el punto de vista ético. En la mayoría de estas condiciones que estoy mencionando aquí, como demencia, adicción, trastornos del ánimo, la persona se vuelve incapaz de cumplir sus metas vitales. Voy a hablar entonces de algunos conflictos éticos específicos en psiquiatría y para que esto sea como más claro voy a hablar de una de las corrientes más reconocidas de la bioética, que es el principialismo, con sus 4 principios, que es la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Voy a definir a grandes términos y para propósitos de esta presentación a la autonomía como la necesidad de que el paciente sea competente de tomar una decisión, que pueda tomar esta decisión basándose en que nosotros hayamos sido capaces de dar la información suficiente y otorgarla de una manera clara. El consentimiento informado es la máxima expresión de este principio, de tal manera que ya sabemos que constituye un derecho del paciente y es un deber de nosotros como médicos el aplicarlo, ya que y tomando en cuenta además que las preferencias y los valores del enfermo son primordiales. Algunos conflictos que se pueden presentar, por ejemplo, es en estos casos como el trastorno mental grave, llamémoslo esquizofrenia, trastorno bipolar, en demencias, entre otros, si estamos pensando que la persona perdió su capacidad de razonamiento, de tomar decisiones, de su propia autonomía, ¿cómo podemos aplicar un consentimiento informado que le permita a la persona tomar decisiones sobre uno u otro tratamiento? Y nos enfrentamos entonces al tema de la hospitalización y de la hospitalización sin el consentimiento del paciente. El tema de quién es el familiar responsable y el cómo muchas veces la hospitalización o la negativa a la hospitalización puede ser una decisión más bien tomada en relación a las necesidades del familiar que por el propio bien del paciente. Y en los casos más extremos, cuando no existe un familiar, ¿quién debe tomar estas decisiones? En otros países, por ejemplo, en Canadá y en Estados Unidos, es el Estado quien toma la tutela del paciente psiquiátrico grave, de tal manera que cuando pierde esta capacidad de autonomía, es el Estado quien determina estas posibilidades de tratamiento hospitalario. En situaciones como en México esto no es algo que ocurre y los pacientes se quedan sumamente desprotegidos porque no es
capacidad del psiquiatra o del médico el tomar decisiones en contra de la voluntad del propio paciente. Son dilemas que van más allá de lo legal, que van más allá del deber ser y que deberíamos estar trabajando y que no son tan fáciles de responder en el tema o diciendo solamente que el paciente es autónomo y quiere o no quiere hospitalizarse. El principio de beneficencia considera la necesidad de evaluar las ventajas y las desventajas, los riesgos y los beneficios de tratamientos o procedimientos de investigación. El objetivo es maximizar los beneficios y disminuir los riesgos. Entonces, la pregunta es nuevamente la misma: ¿quién tutela o quién puede decidir cuál es el mayor beneficio? ¿Cómo se pueden proteger y defender los derechos del paciente con esta pérdida de capacidad que ya dijimos que caracteriza a algunos trastornos mentales graves? El principio de maleficencia implica que no se debe infligir daño o hacer ningún mal. Obliga a minimizar el daño físico o emocional y el perjuicio en la aplicación de procedimientos o intervenciones. El caso es, tenemos una altísima prevalencia de depresión postparto y de depresión durante el parto. Tenemos una serie de medicamentos que en la actualidad ya sabemos que aplicados en etapas de desarrollo como la adolescencia o como la infancia pueden generar alteraciones en otras áreas que no son solamente relacionadas con la salud mental. Entonces, saber cuándo utilizar un psicofármaco, que además es posible que se utilice a largo plazo en poblaciones vulnerables, como mujeres embarazadas, como en niños, como en adolescentes, con personas con capacidades disminuidas o diferentes por el trastorno mental, es algo que representa un reto en todos los casos. El tema de la justicia, y yo creo que empecé la charla hablando con el tema de la justicia, sobre el tema de cómo la salud mental es un imperativo global de salud pública, del cómo hay una brecha enorme sobre la presencia de problemas relacionados con salud mental y su atención, sobre cómo no formamos recursos, no damos las herramientas necesarias y hace que las personas estén en una situación de vulnerabilidad constante. El principio de justicia pretende que la distribución de los beneficios, los riesgos y los costos de la atención sanitaria o en la investigación se realicen en forma justa, es decir, equitativamente entre todos los grupos de la sociedad, tomando en cuenta la edad, el sexo, el estado económico y cultural y las consideraciones étnicas. Y esto es bien interesante tomando en cuenta que la misma Organización Mundial de la Salud nos está mencionando que para el 2020 la depresión va a ser el problema o la discapacidad más frecuente alrededor del mundo. Y la mayoría de nosotros seguimos sin formar médicos que tengan la capacidad de dar el diagnóstico, el tratamiento o hacer prevención oportuna. Y los recursos asignados al tema de la salud mental, como ya lo veíamos desde las primeras diapositivas, son bien poquitos, bien poquitos. Entonces, este es un tema relacionado con la justicia. Y es un tema relacionado con un dilema o conflicto bioético, porque seguimos teniendo, por lo pronto en México, un montón de otros problemas de la salud pública que también requieren atención. Por otra parte, quisiera hablar sobre las características del paciente psiquiátrico que lo hacen especial. Regreso al tema del estigma. La mayoría de nosotros, médicos y profesionales de la salud, creemos que el paciente, por ser psiquiátrico o por tener una afección psiquiátrica, son peligrosos, son de riesgo o tienen una enorme disfunción, son incapaces. Y eso no es cierto. Lo que tenemos que decir es que la mayoría de los pacientes psiquiátricos no son pacientes graves. Sin embargo, hay otro tipo de disfunción que sí puede resultar grave, sobre todo cuando no lo detectamos al tiempo y no damos la atención oportuna o no favorecemos la prevención de estos riesgos que ya les mencionaba desde las primeras diapositivas.
de tal manera que una persona con depresión tiene una afectación que puede ser muy grave, tanto en la vida social como en la familiar y en la laboral. Además, la propia presencia de un trastorno mental como ansiedad y depresión genera inseguridad e incertidumbre, que además en una sociedad como la nuestra no estamos acostumbrados a identificar. Por supuesto, es más fácil que nos den una incapacidad si tenemos una hepatitis o una fractura, pero es muy difícil que las escuelas, que las familias, que los trabajos estén pensando en la discapacidad asociada con los trastornos mentales, sobre todo los más prevalentes como son la ansiedad y la depresión. Además, tenemos muy poca información sobre cuál es el costo y la evidencia del uso de estrategias de tratamientos. Utilizamos principalmente psicoterapia y farmacoterapia, en algunos casos la hospitalización, y una que es ampliamente estigmatizada también y que por supuesto tiene que ser utilizada con mucho cuidado, pero que es la terapia electroconvulsiva. Tendríamos que seguir haciendo estudios sobre cuál de estas intervenciones tiene mayor beneficio en costo y en efectividad. Las características de la atención a la salud mental además tienen retos específicos. Para empezar, se tiene que valorar el estado mental de otros y emitir un juicio del estado mental de otros. No hay baterías psicológicas, no hay estudios de laboratorio, no hay estudios de gabinete que nos permitan emitir este juicio que no sea la práctica cotidiana, la experiencia y la formación en estos temas. Pero eso nos lleva nuevamente a problemas o a dilemas relacionados con esta atención a la salud mental, que van desde lo que ya hablábamos, que es el estigma, hasta otros temas como el que una persona pierda la libertad con estos juicios de interdicción, donde la persona pierde la posibilidad de decidir sobre su propia vida al final de cuentas, y surge a partir de esta valoración que nosotros hacemos del estado mental del otro. Además, es difícil precisar los límites de la normalidad psíquica. Por eso es que no es tan fácil que con un cuestionario podamos hacer un diagnóstico, y eso es suficiente para decir quién es normal y quién tiene un trastorno mental y requiere tratamiento. La principal estrategia para poder hacer todas estas evaluaciones y diagnósticas dependen de la relación médico-paciente. Ese es el instrumento que nos permite hacer una exploración y poder definir un tratamiento. Por supuesto, esto nos lleva a que el paciente que está en una exploración de su estado mental o de un probable trastorno psiquiátrico se encuentra en una mayor vulnerabilidad que un paciente que puede tomar decisiones sobre su propia vida, sobre su propia integridad. No es que en este no pueda, sino que se encuentra en una mayor vulnerabilidad. De tal manera que el diagnóstico psiquiátrico se puede convertir en un problema ético, o es un problema ético, ya que el soporte para el acto psiquiátrico indica una necesidad de intervención, puede delimitar a un grupo de sujetos y señalar métodos de tratamiento para personas que lo requieren. Pero también hace una diferencia sobre las personas que requieren un tratamiento psiquiátrico y los que no, que en esta sociedad son considerados normales. Además, esto genera problemas como que intervenimos la voluntad humana para su realización. Podemos hacer mal uso o abuso de las etiquetas psiquiátricas, por supuesto. Hay limitaciones inherentes al proceso porque no se puede hacer una valoración que no sea a partir de lo que el otro nos está diciendo. Nosotros no podemos inventar ni tomar decisiones sobre algo que no estamos viendo o que el otro no nos está diciendo. De tal manera que prevenir suicidios cuando la persona nos está negando categóricamente la posibilidad de querer suicidarse, pues no es algo que podamos ni adivinar ni llevar más allá de nuestra propia limitación, que es el acto médico de la relación con el otro.
Hay limitaciones, por tanto, inherentes al proceso. Tenemos que pensar en la base social del diagnóstico, y en esto nos referimos a nuevamente las primeras diapositivas, donde estamos hablando que uno de los factores de riesgos más importantes para la salud mental son los estresores ambientales. La presencia del terremoto, la presencia de guerras, la ausencia de seguridad económica, la ausencia de seguridad alimentaria, son cosas que por supuesto van a llevar a estrés y a problemas o padecimientos que pueden ser depresión o ansiedad, o que pueden parecer a depresión o ansiedad sin que necesariamente lo sean en su totalidad. El tratamiento, decidamos un medicamento o no, o una intervención específica o no, depende de cómo podríamos hacer esta diferenciación. Y como les decía hace un rato, no es algo tan sencillo de hacer. Y la otra es pensar, bueno, tiene depresión, entonces le damos medicamento y todo va a funcionar, todo va a mejorar. ¿Cómo se puede mejorar la pobreza, la falta de accesos, la migración solamente dando tratamientos porque le estamos dando el diagnóstico de depresión? La verdad es que hablando de salud mental, el tema es muchísimo más complejo que lo que podemos hacer los médicos durante la intervención. De tal manera que una de las formas, solamente una de las formas, pero que me parece que es la útil para seguir trabajando en la atención a la salud mental en el ámbito clínico, es su atención desde los derechos humanos y basándonos específicamente en el tema de la dignidad. Volvemos a la pregunta inicial, ¿por qué hablar de ética desde la medicina? Bueno, porque la ética está bien establecida, la necesidad de actuar éticamente está mencionado desde hace 2000 años con el Código Hipocrático. Tenemos un gran problema porque la profesión médica carece de una formación específica, lo que llama un currículo base para la enseñanza de ética médica. Sin embargo, es un imperativo, necesitamos hacerlo. La Asamblea Médica Mundial desde el 99 recomienda firmemente que en las escuelas de medicina, a través de todo el mundo, se tiene que enseñar la enseñanza de la ética médica y los derechos humanos como un curso obligatorio. Como sabemos, pues eso es algo de lo que siguen adoleciendo nuestras escuelas de medicina. Quiero hablar del concepto de dignidad humana porque de eso emanan los derechos humanos. De eso tendría que emanar el acto médico ético. En el derecho internacional contemporáneo, en las constituciones nacionales y otros documentos que norman el actuar médico, la dignidad humana se vincula estrechamente con los derechos humanos. Y de acuerdo a esto, en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esto tiene implicaciones sumamente importantes para el trabajo que hacemos. La atención a la salud mental, a los enfermos mentales o las personas con trastornos mentales no tiene por qué ser diferente a cualquier otra persona, a cualquier otro paciente. Pero tendremos que reconocer que tan solo por ser paciente, la persona se ubica en un estado de vulnerabilidad donde la atención puede ser de menor o mayor calidad ética si no tomamos en cuenta el tema de la dignidad. La noción de dignidad humana, entonces, expresa el valor intrínseco de la persona que es capaz de reflexión, sensibilidad, comunicación verbal, libre elección, autodeterminación en su conducta y creatividad. Desde el punto de vista de la ética, la dignidad y los derechos de una persona tendrían que quedar demostrados cuando nosotros tenemos la obligación de tratarlas con respeto, es decir, de no causarles daño, de no someterlas a abusos, de ser justas con ellas, de no imponerles modelos de bien y felicidad que la persona no desee, de no tratarla solo como un medio y de no considerar sus intereses y su bienestar como subordinados al interés o bienestar de otros o al interés
exclusivo de la ciencia o de la sociedad. Esto, por definición, tendría que tener una serie de dilemas o de conflictos que para la psiquiatría tendríamos que estar trabajando y que además en relación a la salud mental esto nos permitiría hacer que no podamos o no debamos discriminar a una persona en este sentido. Con esta diapositiva termino, les dejo mi contacto y una diapositiva con la bibliografía correspondiente que sugiero para esta presentación.